Y entonces son varias cosas, pero entre ellas la esta. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. En esta ocasión he invitado al maestro Francisco López Naranjo. Bienvenido. Gracias por la Gracias, muy amable. invitación. Que más bien nos invitamos mutuamente porque un día nos encontramos y teníamos ese pendientito de que pudieras estar acá con nosotros. Pero me encantó muchísimo el tema que se te ocurrió que platicáramos, porque esto de los tatuajes es una nueva moda, como moda, ¿no? De Sí, modificar el cuerpo, que que creo que es importante saber de ella desde el ámbito de la química. Claro. Y por eso me interesó muchísimo que nos dijeras qué has averiguado y qué nos puedes compartir. Pues bienvenido, Francisco, gracias por atender la invitación. Y bueno, les voy a contar quién es él. Él es profesor investigador del Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en UAM Xochimilco. Es licenciado químico farmacobiólogo de la UNAM y tiene la maestría en Ciencias Farmacéuticas aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Él es autor de diversos artículos científicos y sus proyectos de investigación principalmente son el desarrollo tecnológico para la obtención y o purificación de fármacos huérfanos y excipientes de diversos orígenes, sintéticos y naturales de interés farmacéutico, estudios farmacoepidemiológicos y farmacoeconómicos desde una perspectiva pública, como es en el caso de México. Pertenece al cuerpo académico Atención y Servicio Farmacéuticos, Departamento de Sistemas Biológicos, y sus temas de trabajo principalmente son la farmacovigilancia, que es bien interesante saber qué pasa con cómo se suministran, cómo se atiende la población con todas estas enfermedades y con los fármacos que se generan, ¿no? Así es. Y esto de los fármacos huérfanos para mí fue un descubrimiento hace como 30 años, cuando supe que existían y que, bueno, los trabajaba el queridísimo y admirado Jaime Krasov, que fue nuestro rector y que ya no está con nosotros, pero que aportó mucho en esto. Sí, que junto con Marina Altagracia fueron pioneros en este tema. Fueron pioneros en este tema y tienen algunas patentes que dejaron para la sociedad y su beneficio. Así es. Ahí realizadas. Pues bienvenido, Francisco, y cuéntame, vamos a hablar de los tatuajes, la química de los tatuajes, qué pasa con la química del ser humano y con la química que se pone en los pigmentos para que entren al cuerpo en los tatuajes. Cuéntanos. Pues agradezco la invitación y este no es un logro exclusivamente mío, sino de un grupo de trabajo que me ayuda a colaborar, investigar y llegar a estos temas. Tengo un especial agradecimiento para Ivo Gellardal, que colaboraba con nosotros como ayudante de laboratorio y nos impulsó mucho y permitió tener tiempo a los profesores de poder atender varias cosas. Entrando ya en materia, pues el tema de los tatuajes ha existido a través de la historia de la humanidad y en las diferentes culturas, y además es un hecho de un reconocimiento social, una tendencia, y actualmente pues es una moda. Cada quien decide si opta por ello o no. Para poderlos poner dentro del cuerpo, pues antiguamente se usaba un hueso, un masito, tinta y golpecitos. Actualmente ya es una pistola que tiene puntas intercambiables, es eléctrica y funciona a gran velocidad para hacer varias punciones por minuto, y va trazando o rellenando el dibujo que el artista y el usuario han decidido colocar en esa parte de su cuerpo. Estos tatuajes se denomina que son fijos porque quedan en la segunda capa de nuestra piel. ¿Cuáles son las capas que tenemos en Las la piel? capas que tenemos son la epidermis, Es la que tocamos. la superficial, la que tocamos, la dermis, que es la capa intermedia, y la hipodermis. En la capa intermedia es donde se va a depositar la tinta del tatuaje correspondiente, y por eso se denomina que son permanentes, porque están ahí pues guardados, ¿no? Depositados.
Cuando ponen la punción, ¿no llega la hipodermis? Pudiera, o sea, el tatuador sabe el tatuador sabe hasta dónde presiona, no cómo inclina y cómo utiliza el instrumento para evitar llegar a eso. Debe de quedar en la capa intermedia. Pero pues sí pero sí, puede sí llegar duele, a pasar. ¿no? Sí, es que incluso hablando con usuarios que ya portan tatuajes, casi nunca se les pone anestesia. Entonces es convencer al usuario, no te muevas, relájate. Este es el dibujo que ya el stencil permitió poner temporalmente en tu piel. Ahora vamos a empezar a trazar y a rellenar, ¿sí? Pero hay áreas muy sensibles del cuerpo, los pies, ¿Por qué? las manos, porque hay menos tejido muscular. Ok. Entonces, pues no hay donde se absorba el impacto de la pistolita tatuadora. En todo el cuerpo tenemos terminaciones nerviosas, pero lo que es el área de las costillas, el área de la columna, las manos y los pies, donde hay menos grasita es más sensible y es más doloroso. También por ahí mencionan que ya actualmente están poniendo un anestésico tópico, pero pues... pero estás picando hacia pero adentro. estás picando hacia adentro, entonces anestesias la superficie, pero el piquete es en medio. Entonces es de... ármate de valor y resiste. Sí, pero bueno, yo siempre he estado tentada a hacerme un tatuaje, pero yo decidí hace muchos años no hacerlo porque me dijeron que ¿cómo te diré? Quedabas sin la posibilidad de hacer transfusiones. Y mis hijos eran pequeños, entonces me dije, si un día se necesita y que yo no pueda por estarme decorando permanentemente, pues decidí no hacerlo, pero... Ahí hay varias explicaciones, depende de la documentación que busques, pero la mayoría menciona precisamente que no pudieran ser donadores por lo menos 3 meses a partir de que se puso el tatuaje. Hay quien dice que hasta 6 meses, 1 año, para evitar que pues la tinta que está ahí atrapada, que puede tener metales pesados como el cromo, el cadmio, el cobalto, cuando las tintas son de diferentes coloridos o en color negro, en ese sentido pues inhabilita ya nuestro cuerpo como para poder ser un donador a corto plazo, un donador de sangre, ¿sí? También está el aspecto de que si por alguna razón el usuario del tatuaje tuviera que llevar a cabo un análisis de su piel por, no sé, enrojecimiento, porque tiene comezón y no era pues, una situación habitual, el tatuaje puede enmascarar señales tópicas de cáncer. Entonces, o sea, no es que genere el cáncer, no lo genera, sino que tu piel es un mapa. Es un mapa, pero que clínicamente está bloqueado por el tatuaje. Entonces, para el médico, para los equipos de salud es un poco más complicado hacer un diagnóstico, hacer un estudio cuando la gente está tatuada. Sea chiquito o grandote. Sea chiquito o grandote. Bueno, y entonces vamos con los pigmentos. Por ejemplo, yo estudié artes plásticas. Y me acuerdo que nos dieron unas clases sobre lo tóxico que podían ser unos pigmentos. Incluso nos platicaban que el pincel originalmente es muy largo, precisamente porque se tiene que evitar el contacto con el pigmento, cuando surgieron en la antigüedad, ¿no? Y decían que el negro es el más tóxico, entonces hay que tocarlo muy lejos para que no pueda estar absorbido por la piel, porque se respira. De hecho, ahí viene el libro del nombre de la rosa, la historia es era un negro de humo, que era el veneno con el que se mataban a la hora de pasar el dedo, porque entraba por la piel. Entonces, ahí me enteré que efectivamente estos pigmentos naturales o artificiales, pues están hechos de sustancias que van a generar una activación en tu cuerpo, con tu química. Por eso me llamó mucho la atención el tema. Dije, a ver, la química de los pigmentos y la química de tu cuerpo, cualquier cuerpo puede tener a bien que entren estos químicos, aunque es poquito. Es que, digamos, es un objeto extraño al organismo. Bueno, eso la tinta del cosa. tatuaje. Es un objeto extraño, se acumula en una área específica donde va a ser trazado el dibujo, por así decirlo, el tatuaje.
Y entonces la primera reacción del cuerpo es que como fue una punción, una picadura de las agujas que portan la tinta, va a haber una inflamación como respuesta. Hay que dejar pasar de 3 a 8 a 10 días, protegido con un plástico, para que madure, digamos, el tatuaje, para que cicatrice y además pues el usuario no tenga comezón o que se le atore con el roce de la ropa. Es una protección la que se le pone al tatuaje. Y se utilizan jabones y cremas especiales para rehidratar la zona y pues darle, dicen los artistas o los usuarios del tatuaje, darle vida porque le dan colorido. No se pone mate, sino que queda brillosito, queda bonito, porque está recién hecho. Sí, porque yo no veo que se mantengan esos colores tan brillantes. No, porque está dentro de la piel, nuestra piel es dinámica, nuestra piel tiene, a través del sistema inmunológico, componentes como los macrófagos que quieren comerse la tinta, quieren eliminar. ¿Qué son los macrófagos? Todos fuimos a la secundaria, pero ya se nos olvidó. Están dentro de nuestro sistema inmunológico y son un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces lo que quieren hacer es comer la tinta y eliminarla. Ese es su trabajo. Esa es su función. Eliminar lo que entra extraño. Sí. Pero esta es la concentración de tinta que no lo logran hacer, se intoxican. Los macrófagos se intoxican. La regresan, la devuelven a nuestro organismo y por eso el tatuaje queda permanente. O sea, ¿el sistema inmune no logra defender del objeto extraño? No logra defender al... Nada más lo activa, pero no se genera... Incluso hay veces que el tatuaje lo tenías en una posición y por este hecho como que se inclina. Por los macrófagos que lo comieron pues y lo movieron del lugar. Digo, es mínimo, ¿no? Sí, claro, pero se puede dar. Normalmente de los casos donde te pusieron el tatuaje para el público en general, ahí se va a quedar, hasta que decidas borrarlo. Porque ahorita vamos a las borraciones de los tatuajes. Pero entonces, si entra y inflama y entran los macrófagos a querérselo borrar por un sistema natural biológico, resulta que no pueden porque es mucha la tinta. Sí, así es. Y aparte, tienen, ¿qué sustancias? Las tintas. O sea, venden tintas especiales para tatuaje. Sí. Están reguladas. ¿Por qué organismo? Aquí hay una situación donde, por ejemplo, en la investigación que hicimos de la literatura existente respecto a esta temática, no había un documento donde concentrara todo. El hecho del artista, el hecho del dibujo, el hecho de las tintas, el hecho del análisis o los riesgos de las tintas y quién las regulaba. Por eso nos interesó el tema. Resulta, por ejemplo, que en Estados Unidos la FDA no tiene suficientes estudios como para demostrar si esto es malo, si es perjudicial, o sea, hay indicios. Y en México el equivalente sería COFEPRIS, que también en México, por lo menos, hay un registro de los tatuadores. Tienen que tener una licencia para hacer esa actividad. Que el local donde trabajan esté, no estéril, pero sí limpio. Y que tengan ciertas vacunas ellos, por ejemplo, contra el tétanos, o sea, contra... ¿ellos como tatuadores sí. o para ponerse ellos como tatuadores. Deben de estar vacunados porque te pueden hacer una escoriación, porque pueden, no sé, presionar de más, ellos por medida sanitaria, además entran ellos en contacto con la aguja al quitarla y ponerla de la máquina, se pueden cortar, entonces Perdón que procuran cuidar eso. Si yo me voy a poner un tatuaje, ¿debe de certificar el tatuador que estoy también vacunada o es mi responsabilidad? No, esa ya es responsabilidad de cada uno. Pero ¿debería quien tiene necesidad, gusto de ponerse un tatuaje, certificarse que tiene la vacuna del tétanos? Pues la vacuna del tétanos y contra alguna infección tópica, viral, estar seguro que está sano. Está bien. Las agujas que usa el tatuador son desechables, o sea, van a ser para ese usuario y una vez que termine de construir la obra, por así decirlo, en 1 o 2 sesiones va desechando eso en contenedores especiales para su destrucción o su confinamiento más adelante. Entonces, esos riesgos están calculados.
pero pues más vale estar más protegido, ¿no? Sí, el usuario y el, sí, y el tatuador. Incluso el tatuador cuando trabaja con guantes. Entonces no está su piel directamente en contacto con la del cliente, por así decirlo, del usuario. Pero pues más vale tener medidas precautorias, pues no extremas, pero sí lo suficiente para evitar algún riesgo, ¿no? Sí, o sea, no se trata de no hacerte tatuajes, sino saber los riesgos que se corren Sí. y cómo debes de prevenirte para actuar sobre la modificación de tu cuerpo. Así es. Ajá. Y entonces me dices, no está regulado por completo, pero No. hay un registro de tatuadores. O sea, todo tatuador debe de tener en su espacio un papelito que diga estoy en la lista. Estoy autorizado. ¿Sí? Estoy registrado. Autorizado. Entonces, sí. Eso es bueno saberlo. Si se sí. van a tatuar, nada más que tenga de entrada ese aviso, que tú sepas que estás con vacunas regulares, ¿sí? Sí. Es la sugerencia. Es la sugerencia. Porque también hay toda una corriente de personas que deciden no tener vacunas de ningún Sí, tipo. ahí también hubo una moda antivacunas. Sí, me tocó. Que creo que lo del COVID empezó a hacer reflexionar y recapacitar en ese tema. Recapacita, pero también surgió una nueva ola de decir, no sabemos qué nos están poniendo para el COVID, mejor no me la pongo. Sí. Y bueno, también murió mucha gente porque no se la puso, pero también muchos les fue mal con las vacunas. Entonces, es un gran tema lo de las vacunas, ¿no? Así es. Bueno, y entonces, ese es un riesgo, pero cuando entra, o sea, si se queda ahí la tinta, no se pasa la capita de la hipodermis. No. Hipodermis, y que se vaya el torrente sanguíneo. Por sí el misma cadmio, no. Por sí misma no. Pero pues esas 3 capas de la piel, entre ellas son micrómetros de diferencia. Entonces, pues están irrigadas, están cubiertas por terminaciones nerviosas, están con tejido adiposo, o sea, todo eso conforma nuestra piel. Y pues para una explicación escolarizada del tema, pues dice que son 3 capas diferenciadas, pero es que en la realidad, están pegadas. Sí, cuando ves un esquema ves como un jamonzote así, como si vieras el tocino, pero no es así. Pero no. Entonces el tatuador debe de tener un gran conocimiento de esa fragilidad, de esas 3 capas, para no pasarse. Así es. ¿Y cómo sé si se pasó? Pues no hay modo de saber. Debe de doler más o incluso debe de no adherirse la tinta, porque pues se fue más profundo. ¿Y se la llevó? Y se lleva, lesiona más abajo y demás. Ajá. Lo que estuvimos revisando es que los tatuadores pasan por lo menos 6 meses de capacitación con un tatuador ya experimentado, ellos siendo sus aprendices, digamos, para ir practicando, conociendo y adquiriendo esa sensibilidad de cómo hacer la presión, cómo inclinar la pistola, esta tatuadora, qué tanta tinta tomar cada vez o sea, van adquiriendo sensibilidad en su trabajo y después ya se pueden empezar a volver independientes. Incluso hay escuelas, he visto yo en varios lugares que ya dice escuela de tatuaje. Venta de insumos para tatuajes. Y yo pregunté y me dijeron, ahí puede que sea más barato aplicarse un tatuaje. Ajá. Lo único que tienes como que saber cómo van a ponerse uñas y a cortarse el pelo en las academias de belleza. Exacto. Ajá. Pero me dicen, como todo aprendiz va a cometer errores y está aprendiendo. ¿Y dónde va a aprender? En la piel, que es un lienzo donde va a trabajar. Ajá. Entonces, si vas a un lugar de estos y el tatuaje no queda a tu 100% de satisfacción, estabas con un aprendiz, aunque está ahí el experto, a veces corregir cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y como decíamos, es una moda que puede ser por diferentes motivos que decida tatuarse el usuario, un recuerdo, una vivencia, un nexo sentimental, un recuerdo de una fecha, de un viaje, qué sé yo, ¿no? Pero a veces pasan 3, 4, 5 años y ya esa idea cambió en el usuario y decide que ese tatuaje o ese recuerdo ya no le gusta. Lo pudieran intentar borrar con rayo láser para deshacerlo, pero ¿qué es lo que normalmente hacen? Sobre ese
Le hacen otro el artista hace dibujito. una corrección y hace un tatuaje más grande para bloquear el anterior, para taparlo. Ujú. Entonces, cuando uno decide tatuarse, tiene que estar muy seguro del por qué, cuándo y qué es lo que quieres portar, porque Porque es para va a ser siempre. permanente. Ajá. Entonces, sí hay que Hay, estar muy seguro. hay una novela que leí hace mucho de John Irving que se llama Hasta que te encuentre. Y es una relación de pareja donde el hombre desaparece. Y resulta que se tatuaba y lo va siguiendo la mujer porque va buscando en el mundo, porque viaja por todo el mundo y en cada lugar va poniéndose tatuajes, pero todos son notas musicales. Entonces es muy interesante porque va yendo con los tatuadores famosos que hacen ese tipo de cosas y le dicen, sí, vino hace 2 meses, ¿no? Pero se perdió el rastro y él se está convirtiendo en una partitura completa de su obra. Claro, ¡Wow! Bien bonito, sí. bien interesante, pero ahorita que decías los motivos, Son muy personales. es muy personal, pero como igual el dibujito que te hagas debes de tener la certeza que te va a representar cada que lo veas, porque a menos que nunca te vuelvas a ver. Hay recomendaciones que dicen los propios tatuadores. Ellos a veces se denominan no como tatuador, sino como artista. Sí, Entonces, porque... cualquiera de los dos términos serían sinónimos y están Ajá. bien utilizados. Recomiendan, no te pongas el nombre de otra persona porque capaz que ya no tienes un vínculo Sobre todo si es una sentimental, pareja o amistoso algo. con esa persona. Ujú. Si algún evento familiar de viaje fue alegre, pero que pudo haber terminado de otra manera, ya no vas a querer portar el tatuaje, entonces pues piénsalo bien, es una recomendación. Y al final el artista va más por el diseño del dibujo, por ir teniendo una carpeta, por así decirlo, de sus obras. En el artículo que publicamos, Andrik Inspiral es el nombre artístico del tatuador que nos permitió Hacer compartir todo. algunas de las obras de él y algunas imágenes, voluntarios que yo conozco aquí en la universidad que estudiaron aquí, decidieron pues compartir dónde tenían el tatuaje. Yo le dije, mándame la foto, yo no saco la foto, tú compárteme la foto. Por la cuestión de cuidar los derechos de autoría, Sí. de que hay muchas imágenes en las redes o en los medios de comunicación digital, pero para no tener problemas que fueran, digamos, obras propias, por así Sí. decirlos, autorizadas. Y en el documento que publicamos en el año 23 a este respecto, ¿Dónde lo publicaron? es una revista boliviana que se llama Fites Ed Radio y el documento es Evolución histórica de los tatuajes y su evolución, ¿sí? Hasta la actualidad. Entonces, pues de alguna manera hicimos la revisión lo más amplia posible. Nos llevó casi 5 años lograr concretar el documento. Sí, porque no es nada más una parte histórica, es una cuestión química. Es una cuestión química, es una cuestión de poder contactar, digamos, al artista. Ajá. Yo lo conocí hace años, pero no sabía que era tatuador. Después ya cuando esta persona se dedicó a esto, que se sigue dedicando a esto, pues que tuviera el tiempo y la empatía de querer compartir, porque él ya se dedica a otra cosa. Lo primero que pensó, dijo, Ya tú me van vas a investigar y me van a clausurar me y vas qué a hice. satanizar el hacer Pero tatuajes. el hecho de ya habernos conocido previamente, Facilitó, ¿no? facilitó, La confianza. facilitó la confianza, el trato y la autorización, que no la obtuve yo. Fue a través de la mamá de mis hijos la que logró el contacto, porque son amigos ellos. Sí. Y de alguna manera, pues él autorizó y yo lo nombré en los agradecimientos del artículo, pues para que vea que fue con todo respeto y Sí. también incluso le di la liga donde conseguir el documento. Le digo, mira, ahí está para que veas en lo que Que se no utilizó sé. tu trabajo y que te puede servir, desde mi punto de vista, como una carta de Y presentación profesionalizar para más los su usuarios que se acerquen trabajo. a tu estudio, ¿no? Claro. Para ponerse un tatuaje. Ajá. Entonces, si yo me quiero poner un tatuaje, debo de saber que el tatuador tiene una certificación, un permiso, una autorización para su estudio. Luego, que ese ya no sea el aprendiz necesariamente, porque entonces me arriesgo a que pueda hacer una punción que me lastime o que se vaya a otra capa, o
que no quede el dibujito adecuadamente. Sí, que no quede el trazo lo suficientemente nítido, claro. Ajá. La otra es que yo sepa que tengo cuidado en mis vacunas para, pues, cualquier punción. Si uno se pica con una aguja, y siempre pienso en la vacuna del tétanos, ¿está actualizada o no? ¿No? Sí. Y luego, ¿cómo puedo saber? El hecho de que tenga un permiso quiere decir que las tintas que utiliza son tintas que no me van a dañar, ¿o no? Pues O de todas maneras están interviniendo es que en el depende cuerpo. de la sensibilidad del usuario, y las tintas tienen que ser biodegradables o bioamigables, biocompatibles, para que se puedan utilizar en un ser vivo, en nuestra piel, ¿sí? Entonces también hay ciertas tintas, ciertos colores que ellos ya conocen y que están, digamos, autorizadas para ser aplicadas en estas técnicas de modificación corporal. Ajá. El estudio debe de estar con medidas sanitarias mínimas, Sí, aunque no estériles, no estériles. pero de preferencia que estén Lo más limpio posible, lo más ventilado, limpio un posible. buen lugar donde pues poner la extremidad o recostarse el usuario, y que el tiempo que tenga que invertir el artista y el cliente para ponerse el tatuaje, pues no sea la limitante, ¿no? Hay tatuajes que quedan en una sesión de 2 horas, hay tatuajes que quedan en 3 sesiones de 4 horas. Es muy variable, depende de las dimensiones, de lo complejo, de lo adornado y del lugar del cuerpo donde se vaya a Sí, aplicar. una amiga me enseñó la semana pasada, si es uno aquí en la clavícula. Me dijeron que no dolía y duele muchísimo. Y ahorita que lo mencionas, es que ahí no tenemos mucha piel, mucha grasita. No. Está casi sobre el hueso. Sobre y me dice, el hueso. me dolió. Y era nada más el nombre de su hijo que murió, ¿no? Sí. Era como honrarlo. Y bueno, y luego, ¿qué otra cosa sucede con este efecto que se causa entre el cuerpo? Aparte de los macrófagos, ¿quedamos? Sí, el sistema inmunológico El en sistema general. inmunológico. ¿Qué más pasa cuando me hacen un tatuaje en mi química corporal? Pues no sabemos hasta dónde puede haber hipersensibilidad del usuario por alguno de los componentes de la tinta, o el hecho de la estratificación o la punzadura, picadura con la punción, con las agujas. Entonces la inflamación puede ser más grande en un usuario que en otro, puede ser más incómoda, puede ser más molesta, ¿sí? Y no se sabe hasta que lo intentas, o sea, no hay cómo averiguarlo previamente. Ajá. Pero, bueno, yo que me tengo que picar una vez a la semana, no me imagino haciéndome todo un dibujito picando, pero bueno, yo soy muy Pues yo miedosa para el con la dolor. gente que hablé durante la investigación que permitió la divulgación de sus tatuajes, me dijeron, sí duele, pero pues vale la pena porque es un gusto, es algo que quieres hacer, es algo que te llama la atención. Entonces, yo tengo familiares que están tatuados y pues estuvieron dispuestos a aguantar ahí las horas necesarias con el dolor necesario, y están orgullosos de la obra que portan. No, a mí sí se me del antoja diseño. muchísimo, pero soy como más miedosa del dolor y de los efectos que se puedan causar, porque siento que ya... Tendría que ver con el umbral o la sensibilidad de cada uno. Si el dolor para ti, algo pequeñito, no sé, un pellizco, la picadura de un mosquito, te picas con una aguja que estás cosiendo, no sé, alguna prenda de vestir, Ni le busco. pues ya desde ahí, pues ya ni le busques, ¿no? Hay gente que ni se da cuenta que se acaba de picar con estos artefactos, o que te acabas de espinar con una rosa en el jardín. Sí. Pues si resistes ese dolor, pues serías candidato a intentarlo. ¿Y qué más trae tu artículo? ¿Qué dicen los que se tatuaron, que aparte que les gustó y se sienten muy orgullosos? ¿Tenían estas condiciones previstas? Muchas veces fue un impulso, fue a veces un reto, ¿no? Entre la pareja, ¿no? Oye, y si vamos a ponernos... He visto tatuajes muy simpáticos en donde si se dan la mano, se completa el dibujo de un pájaro. O sea, cada quien porta, digamos, la mitad, ¿no? Entonces, como que simboliza la unión entre ellos, Ojalá no etcétera. se divorcien. Ajá. Pero bueno, exactamente ese es el riesgo. Pero estaban dispuestos, digamos, a demostrar su unión, su afecto a través de esta expresión, pues, visible para todos, ¿no?
Entonces, pues ya es una decisión muy, muy Sí, muy particular, particular. de Pero lo que entonces ahora quieras me tener. arrepiento, ya ves que en los medios, en el mundo del espectáculo, se fue muy sonado que, que unos se habían hecho el rostro, los ojos de su amada, y al rato terminaron con la amada, pero llegué a ver una foto donde era todo el pecho. ¿Cómo te quitas eso? Ya no sé si se lo quitó o no, pero sí supe que había terminado la relación y que estaba el tatuaje y luego ya andaba con otra pareja. Muy su Lo más derecho, fácil, lo más fácil pero es hacerle otro dibujo. retatuarse para con el nuevo diseño Pues, ocultar el anterior. ajá. Porque borrarlos con rayo láser ¿Y es, cómo actúa el rayo láser? ¿Qué hace? pues va bombardeando la tinta que está en la piel, la va haciendo en partículas más chiquitas que ahora sí pueden ser. Pero es como cada tubito donde nos Cada puntito respiramos. un puntito hay que romperlo en 10 puntitos. ¿Y a dónde se van? Y así ¿Se se, volatilizan o...? el sistema inmunológico ahora sí, como están más chiquitos, ya pudiera empezar a disolverlos o se empiezan a diluir entre la piel y se empiezan a borrar. Generalmente se destruyen a la hora de esa acción del rayo láser. Pero la energía no se destruye, sino que Se transforma, transforma. pero queda la piel remarcada, se alcanza a ver ya no el colorido, pero sí la silueta hasta que pues tu piel se desinflama, se quita, se corrige y pues ahí sí ya no averigüé si ¿Qué efecto puede esa tener piel, el rayo láser? no, o si esa piel borrada se puede quedar ya así o porque se ve ya lastimada tienes que rehacer un tatuaje. Es que también aquí había dos versiones por qué se tatúan. Ya no el gusto personal, sino necesidades como tapar una cicatriz Bueno, ahí... de una lesión, de, no sé, caída de bicicleta, de una operación quirúrgica mayor, como pudiera ser una mastectomía unilateral. Bueno, la usuaria decide ponerse ahí, no sé, un enramado de flores, de rosas, etcétera. Pero eso es, digamos, por necesidad cosmética. Sí. Pero hay otras que ya es la mayoría de los usuarios que dicen que aquí en México aproximadamente 32-35% de la población ya está tatuada. Se comienzan a tatuar los jóvenes porque son los más inquietos en esta temática. O sea, nosotros, jóvenes. Nosotros jóvenes hace No muchos, se rían, hace no se muchos rían, años atrás. Los que nos están oyendo. La semana pasada tuvimos aquí a la doctora Merarit que nos hablaba de las juventudes. Y le digo, es que tú eres joven. Y dice, no, sí, ya no, para mis alumnos del TIT ya no soy joven. Entonces dice, la juventud es un contexto social, una concertación. Pues está en nuestra mente, está en nuestro corazón, aunque nuestra pero piel bueno, y nuestro aspecto reflejen otra cosa. Sí, pero ahorita chiquitos de secundaria, de prepa, están ya tatuándose. Sí, a los 15 años, 17, empiezan a explorar estos caminos. Yo he hablado con familiares, amigos que me dicen, ¿me dejarías tatuar? No, en este momento no. Y a veces su respuesta, y le dicen muy natural y muy convencidos, es, ok, ahorita no puedo porque eres mi papá. Y están esperando. Estoy esperando los 18 años, un minuto, y ahí ya no puedes decir nada. Sí. Y dices, bueno, ya va a ser su decisión. Exacto. Yo cumplo con informar qué es lo que hay que cuidar, qué es el riesgo que se puede tener, cuáles son las situaciones diversas que hemos estado platicando, y cada quien tomará su decisión. Sí, sobre esto de la imagen se me hizo muy interesante. Un amigo una vez, su hija estaba insistiendo y le decía, a ver, muéstrame los dibujos que quieres, ¿no? Que eran los que tenían los tatuadores. Dice, mejor te propongo una cosa. Piensa, como es algo que vas a tener toda tu vida, ¿por qué no empiezas a diseñar eso que tú quieres llevar? Que te refleje tu temperamento, que te gusta la danza, que todo aquello, ¿no? Y dice, ya ahí lo vas corrigiendo y vamos bien. Se tardó como un año y después dijo, ya mejor ya no lo hago. Pero tenía que pensar muy bien en decidir su propio dibujo y estaba esperando así. Dice, es que parece que sigue dibujando esperando que llegue a los 18 años para poderse tatuar. Y cuando ya llegó dijo, pues ya se me quitaron las ganas. Otro hecho es que aunque, digamos, culturalmente el mundo ha ido evolucionando y aceptando situaciones socialmente hablando, todavía hay empleos donde si estás tatuado puede ser un punto de conflicto para que no seas contratado.
Sí, aunque existen ahora las leyes de sí, no discriminación, de no pero discriminación, en las privadas, pero pues hay gente que lo aplica discretamente o sí, justifica, ¿no? Hubo un candidato que te ganó y nadie te ganó, simplemente no comparte esa idea. exacto. Yo no estoy ni a favor ni en contra ni del tatuaje, me lo pongo o no me lo pongo, yo doy la información. Tengo la inquietud de quererlo hacer, pero pues no tengo ni el tiempo. Sí. A veces posiblemente sea ese temor al dolor que dices, ahorita no tengo esta fuerza, Bueno, esta a mí me pasa energía. con mi cabello de colores, que cuando me lo empecé a pintar en un gimnasio que iba, las mujeres que nos veíamos en el vestido me decían, ¿qué no trabajas? Sí, sí trabajo. ¿Pero dónde trabajas que te lo permiten? Le digo, es que no pensé que no se pudiera, ¿no? Me decían, yo hago eso en mi empresa y me corren. Y a ninguna de las que estaban en la empresa privada se les ocurría hacerlo porque las podrían correr, ¿no? Digo, pero si todas se pintan el pelo, de rayitos, de güera, de café, sí, pero no algo que sea un color de fantasía, que se llama, ¿no? Sí. Hasta ese momento me di cuenta que vivía en una universidad de privilegio, que no te hacen esas observaciones, ¿no? Sí, porque digamos pero que entre más opciones sabemos en la comunidad, aquí hablando de nuestra querida UAM Xochimilco, que hay en una gran general, apertura a en la el diversidad general de la todo UAM, tipo de cosas. pues nos permite ser y actuar libremente en muchos aspectos. Y creo que eso da riqueza pues cultural, educativa, integrativa, de convivencia Sí. para todos, porque nos sentimos aceptados, pero sobre todo yo creo que auténticos con nosotros Exacto. mismos. Pero lo que sucede en una universidad pública, y en especial una como la UAM, no es el mundo. No. Entonces, esto que señalas, una persona muy jovencita de 14, 15 años que decide tatuarse, es importante también considerar que va a crecer y se va a incorporar al mundo social que no ha cambiado radicalmente, aunque las leyes de no discriminación existan, y que eso puede ser un factor de señalamiento, Sí. porque no va a trabajar en la UAM Xochimilco. No, pues aquí no podemos, no podemos a todos que se tatúen. no podemos contratar a todos. Pero sí, ese es un punto social que es importante Sí. considerar, independientemente del dolor, de del daño que pueda causar en tu piel, o de que te arrepientas de la imagen. La cuestión social es muy importante Sí, considerarla. pero porque, mira, durante el estudio de los tatuajes, porque yo también he sido fan de ir al gimnasio en diferentes etapas, momentos, a veces el horario no te da para la continuidad, pero procura uno estar ahí. yo lo hago en mi casa por Zoom. Y entonces, pues vi que muchos de los coaches o de los entrenadores están Todo tatuados. sí es... Muchos de los usuarios y compañeros que vamos ahí están tatuados. Pero entonces empecé sin hacer algo metódico, así como una lista tentativa. Iba al consultorio médico o a un hospital y enfermeros, doctores, el despachador o el farmacéutico en la farmacia, los pacientes que ves deambular en el lugar, muchos tatuados. Entonces dije, pues es que esto es una tendencia generalizada Sí, que ya... y aceptada, ¿sí? No en su totalidad, pero aceptada. Exacto, eso es, yo les digo a estos jóvenes que están viviendo en una época donde hay un montón de apertura de todas cosas, es un privilegio. Sí. Habría que reconocer que están viviendo en una etapa muy padre porque hay aceptación de muchas cosas que antes no las había. Que antes no yo había. recuerdo en esa época que estaba en la secundario prepa, sabíamos de aquellos que se habían tatuado, que salían en la tele gringa, los hippies, ¿no? O después los que habían estado en la cárcel, o te contaban en las películas los marinos, que se ponían tatuajes de recuerdo de sus viajes. Y ya te empieza a ver documentales de National Geographic y eran las tribus, que son rituales, ¿no? Sí, son rituales de iniciación, de pertenencia, exacto. que tienen que ver con ciclos de la vida, con cambios de las estaciones del año, con los cultivos, pues también con las luchas y conquistas tribales. Exacto. Entonces, son muchos puntos de vista. Pero eso ya no tiene ese contexto necesariamente. Ahora es pertenecer a una época. Pertenecer a una época. Hacerte decorado de tu cuerpo, pues se te da la gana. Porque las mujeres nos pintamos, pero no es permanente.
es Pues yo he diario, sabido, hay que yo he hacerlo y sabido quitarse. que, por ejemplo, hay gente que ya se tatúa las cejas y Sí, ya es eso un ya tatuaje desde hace permanente. tiempo. Hay quien se arriesga al sombreado del párpado o el delineado también, pero pues si te duele aquí en la clavícula, Ese imagínate de los ojos se en empezó a lo usar cuando delgadito. yo tenía mis hijos muy chiquitas. Entonces fue cuando dije, siempre me pintaba la rayita negra, ¿no? Y es un tema. Y supe y me recomendaron muchas, pero me dijeron esto de la transfusión sanguínea, que no podría ser donadora de sangre. Y dije, pues ya no puedo hacerlo porque se me antoje. Tengo hijos y alguna vez, espero nunca lo necesiten, pero puedo ser... Sí, hay gente que te mete y ¿no? dice, el tatuaje te lo pusiste hace 5 años, pues ya puedes donar sangre, no pasa nada. Pero fíjate, tuve esto cuando se empezó a usar, tatuarse los labios, sobre todo la orillita Sí. y la ceja, ¿no? Entonces las mujeres se quitaban la ceja para hacerse la dibujada del color. Ahora se ve muy raro porque ya no se usa. Sí. Y tengo muchas de esta época. Pues son modas pasajeras. Pues sí, porque quedó y de todas maneras se tienen que depilar la ceja porque el vello sigue creciendo, Claro. ¿no? Pero había especialmente una compañera que tenía diabetes y tenía que ir casi cada semana porque se le borraba. Entonces la pasaba eternamente hinchada de las cejas y de los labios y le decía, pero ¿por qué pagas tanto si no te queda? Y dice, no sé por qué, pero el doctor ya me dijo que puede ser por la diabetes, que su química no recibe bien los pigmentos, pero después cuando estuve leyendo me doy cuenta que es el tipo de pigmento que no era el adecuado. Es que para puede su haber piel. reacciones alérgicas, puede haber intoxicaciones o microintoxicaciones en esa persona y entonces no es un candidato a aportar ese tatuaje o esa situación cosmética, esa técnica, ese procedimiento, porque su cuerpo lo rechaza. Ahí sería pues lo tradicional de usar un maquillaje, una pintura, que es removible. O dejarse las cejas Sí, así como naturales. de azotador, como Sí. las que tengo yo. Entonces eso es ya muy de cada uno, ¿no? Sí. Oye, otra cosa, la cuestión de la temperatura, eso me llamó muchísimo la atención. Yo siempre tengo calor, pero comentabas que cuando se hace el tatuaje, si son estos tatuajes amplios, muy cubiertos de unos grandes dibujos, también hay que ver que se están tapando los conductos de... Pues de los conductos de transpiración, de sudoración, que son pues, una ventilación normal de nuestro cuerpo. Ajá. Por lo que investigamos, lo que leímos, pues quedan obturados, quedan tapados por la tinta, porque hay pues usuarios que le denominan manga, y entonces Se le ve padrísimo un compañero que conocemos. todo el brazo se le ve muy bonito. está tatuado. Me dice, yo no voy a oír la charla porque me van a decir que estoy mal haberme tatuado. No, pues la está pantorrilla, padrísimo. etcétera, ¿no? Ajá. Pero lo que se dice es que esa área corporal ya no se refresca porque no suda, porque está tapada esa área. Es lo que se menciona. Uh-huh. Habría que hacer estudios más tópicos, más específicos, en clínicas dermatológicas o algo. ¿Ha llegado a eso? Pues para ver hasta dónde... Le voy a preguntar al doctor Castañeda, hasta que dónde es especialista pueden ir tomando, digamos, si eso es cierto o no. Pero hasta donde vamos, digamos, en la información general... Además, por lógica, ¿no? Pues por lógica, si dice, está tapado el poro, su transpiración ya no es normal, ya no es eficiente, se modifica. Ajá. Entonces, pues si te quedas reflexionando otra vez y dices, pues, ¿qué está pasando? Pues, quién sabe, ¿no? Eso está muy interesante. Ahorita que mencionas esto de qué parte corporal... Este artista que conocemos y que compartió su obra para poder hacer el artículo, que eso nos trajo a esta entrevista, pues ya tiene tatuado casi el 90% de su cuerpo. ¿De verdad? Porque pues le apasiona, le gusta y pues él es feliz así. El peluquero de mis hijos también está tatuado todo. Creo que nada más tiene 2 detallitos. Muy jovencito, pero sí lleva, creo que tatuándose desde los 12 años. Otra cosa que yo les digo, bueno, ¿y cuánto cuesta hacer eso? Pues un tatuaje, no sé, de 8 o 12 centímetros, pues estará alrededor de 3,000, 3,800, 4,000 pesos. Eso no me preocupa. Depende del artista, del lugar, de las dimensiones, pero pues pon tú que ya económico te salen 3,000. Caro te salen 8, en 10. ¿Cuántos te puedes poner? No, digo, bueno, económicamente hablando. Es otra cosa, ¿no? Que hay que tomar que ese es otro tema y es otra consideración. No todos cobran igual. No. No todos tienen el trabajo fino del dibujo.
Una chica que conozco se va a tatuar, vive acá en la del Valle y se tatuó hasta Satélite. Yo le decía, pero si hay tantos en Coyoacán. Dice, no, es que me gusta el tipo de trabajo y dibujo que hace el que me tatuó por primera vez. Y prefiero ir hasta allá. Y yo nunca había reparado en eso, pero sí también, pues se requiere una maestría para el tipo de dibujos. Sí. Porque una cosa es lo que te presenten como catálogo y otra cosa es que a la hora de trazar puedas hacerlo con la maquinita, con esa delicadeza sí, que porque requiere pues el tipo de trazo el que tú grosor de hiciste. nuestro antebrazo, de la pierna, pues es diferente de acuerdo a nuestra complexión física. Posiblemente pues queda todo extendido el trazo en algunos usuarios, pero en otros pues queda en, No, fíjate qué en los interesante porque extremos, ¿no? dibujar, finalmente tenemos curvas Pues es y tercera el dibujo es dimensión. plano. Sí, Entonces el tatuador tiene que visualizar sí, cómo hacerlo para que no se vea deforme, sino Sí. que sigas viéndose hermoso, sí. como uno lo está Y planeando muchos tener. tatuadores te dicen, ya está plasmado, pero tienes que venir al retoque. O sea, para que ya quede finamente definido, concluido. Hay gente que sí acude a ese retoque y hay gente que pues Que de plano... dice, no, ya no, sí me dolió, me incomodó. Y sí se ve, no se ve perfecto, pero sí se ve, ¿no? Ajá. Para mi gusto ya es suficiente. Claro. Oye, ¿vas a seguir trabajando sobre eso? ¿Vas a seguir investigando Pues mira, sobre es un tema que pues yo lo tomé por un interés personal, extraacadémico. Me llevó a ver que tiene muchas aristas, muchos puntos de vista y queremos ver con otros temas cuestiones hematológicas que ya podemos cruzarlo con este trabajo previo. Claro. Entonces yo creo que sí va a haber una continuidad en la búsqueda de más información, más tranquilidad, certeza Y a lo para mejor los enlazar posibles usuarios. con los especialistas en piel, en dermatólogos, Sí. para ver cómo, pues simplemente para tener información. Yo creo que todo es válido hacer, la gente es libre de hacer lo que Pues yo quiera. digo, entre más informado pero estés de entre más cualquier tema, información de tengas cualquier lo que sea, situación, es lo ideal, bueno. ¿no? Oye, y para cerrar, nada tiene que ver con los tatuajes, pero nada más explícanos para los que no saben rápidamente qué son los fármacos huérfanos, porque a mí me encantó saber que hay gente que existe haciendo eso. Los fármacos huérfanos son fármacos que a la industria químico-farmacéutica no les son costeables de sintetizar, de comercializar, porque los usuarios a los que van dirigidos son mínimos en la población y entonces sale muy caro elaborarlos. Los hacen institutos, los hacen centros de investigación, los hacen laboratorios como el que tenía Marina y Jaime en su momento, donde ellos llegaron a sintetizar varias sustancias con esta denominación por el hecho de que no son costeables para la industria. Sí, por o sea, por son eso el nombre. huérfanos porque no hay un laboratorio que quiera invertir dinero en desarrollar ese medicamento. O que a los pacientes a los que va dirigido son muy poquitos los que padecen ese problema de salud, entonces no es rentable para la industria. Es que es increíble. También hay sustancias que por alguna razón fueron creadas o diseñadas con un objetivo y sobre el desarrollo se dieron cuenta que no era por ahí, que tiene otra aplicación. Entonces, dependiendo de ese abanico de posibilidades, pues les denominan huérfanos porque pues perdón, pero pues nadie les quiere hacer caso. Nadie les quiere hacer caso, meter dinero para eso. Y la gente que es poca, que tenga ese padecimiento, no tiene manera de recibir un medicamento especial para eso. Tiene O que ser algo sustancias. más. Yo recuerdo el caso de la talidomida, que todo mundo hemos escuchado que es la tragedia teratogénica que se dio en su momento, y todas estas mutaciones y fallas, porque era un medicamento para ayudar a eliminar los síntomas de las mujeres embarazadas. En los 60, ¿no? En los 60, pero resulta que fue, pues, creó muchas mutaciones. Sí, sí. Y muchos desastres con los bebés que nacieron después de esa situación. Pero resulta que es un excelente cicatrizante, hablando de la piel. Y yo recuerdo que Marina y Jaime producían talidomida. Para lepra, ¿no? Para contrarrestar la lepra en el estado de Hidalgo con el doctor Latapí, le surtían talidomida, que era el principio activo para cicatrizar. Ahí nada más concientizas a los usuarios, a los pacientes, pues que mucho cuidado con la parte reproductiva, ¿no? Sí, no se puede usar en mujeres embarazadas ni en quien piensa tener familia, ¿no? Así es. Porque me imagino que hasta el masculino puede afecta a todos por igual. Pero imagina otra persona que no tenga
cómo atenderse y tiene lepra, que son casos muy poquitos. Supone que estaba erradicada, pero no. Por eso es muy interesante lo que hacían estos dos sujetos que ya no están con nosotros, pero que dejaron una huella en la farmacia y que recibieron premios precisamente y reconocimiento por eso que hicieron, porque era la farmacia social, ¿no? Sí. Estaban en ese campo en el Así que es. estás tú también. Sí. Buscar cómo beneficiar a la población y no nada más beneficiar al laboratorio y a la empresa. la empresa. Así es. Ay, Francisco, pues muchísimas gracias por habernos platicado de esto. Ya nos contarás después de en qué otra cosa andas. Pero creo que es un tema lindo porque, pues como dices, la mayor parte de la gente está tatuándose y lo importante es saber nada más elementos que se tienen que considerar para tatuarse, dónde ir y el tatuador también que tenga la responsabilidad de que su trabajo se profesionalice teniendo la certificación de sanidad y de manejo cuidadoso de incidir en tu piel, en esas 3 capitas que no se ven. De la bioseguridad. De la bioseguridad, exactamente. Ay, Así qué bonita es esa palabra. Ustedes están muy metidos en sistemas biológicos. Sí. En ese tema, la mayor parte de los investigadores en la bioseguridad, ¿no? Y el uso adecuado de la... ¿Cómo es tu área de investigación? La farmacovigilancia. La farmacovigilancia. Que no se den dosis que no son y que no se hagan medicamentos que dañen. Una cuestión ética. Así es. Ay, pues muchas gracias. De nada. Gracias por estar aquí. Un placer poder compartir estos temas qué contigo lindo poder y con tu público. esto. Sí, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Y bueno, cualquier cosa, el maestro está acá en el Departamento de Sistemas Biológicos, en lo que se conoce antiguamente como la planta piloto, pero que es la unidad Interdisciplinaria de Investigación, Desarrollo y Servicio, Ajá. UIDIS, que Laboratorio se encuentra, 109, primer piso. Exacto, y está acá en la entrada de la UAM por Calzada del Hueso. Ahí pueden localizarlo. Y bueno, los invito a que sigan escuchando nuestras charlas y antes de despedirme agradezco a Rocío Silva y al equipo de la librería que han tenido a bien permitirnos el espacio para hacer esta transmisión y al equipo de la sección de producción videográfica y sonorización, todos los técnicos, a Oscar Zavala, que es el jefe del área. Gracias por hacer la producción del programa. Y bueno, también gracias a mi jefa, la coordinadora de extensión universitaria, la doctora Marta Flores, que es muy entusiasta con que hagamos este tipo de trabajo. Y a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, quien es rector de la unidad Xochimilco. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias, muy amables.